Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Le damos las gracias a nuestro Padre Celestial que nos da este privilegio de que podamos compartir con ustedes este maravilloso tema, 100 beneficios de ser cristiano. Es un tema que está inspirado en una pregunta que el apóstol Pedro le hizo al Señor Jesús mientras él conversaba con alguien que Mateo 19:20 dice que se trataba de un joven y que Lucas 18:18 dice que se trataba de un hombre principal. Pues este hombre principal vino donde el Señor Jesús y le dice: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dice: los mandamientos sabes, no matarás, no dirás falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. A lo que él le responde: todo esto lo he guardado desde mi juventud. El Señor le dice: te falta algo. Me supongo que habrá sido una sorpresa para él porque él pensaba que estaba completo. Te falta algo, le dice el Señor. Anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces ven y sígueme. La historia sagrada dice que él se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Esto llevó al Señor Jesús a decir algo que a los discípulos le fue de gran sorpresa. Ellos no se esperaban esto. El Señor dice: cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que aman las riquezas. Más fácil es entrar un camello por el ojo de una aguja. Esto provocó una gran sorpresa entre los discípulos, porque ¿cómo es posible que sea más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que una persona que confía en sus riquezas entrar en el reino de los cielos? Esto lleva a Pedro a hacer una pregunta muy interesante. Una pregunta que venía de lo más profundo de su corazón. Una pregunta que necesitaba una respuesta para confirmar su fe. Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Es una pregunta contundente la que Pedro hace. Y una pregunta contundente necesita una respuesta contundente. Y es en esa contundencia que el Señor Jesús les responde: de cierto les digo que no hay nadie, entiéndase bien, nadie que haya dejado padre, madre, hermano, casa, por mi causa y el evangelio, que no haya de recibir 100 veces más en esta vida. Y comienza el Señor a citar esas cosas que Pedro y los discípulos habían dejado: casas, madres, padres, bienes diferentes, que no haya de recibir 100 veces más. Y el Señor Jesús dice: y en el siguiente siglo, la vida eterna. Ciertamente los discípulos habían dejado todos esos bienes, habían dejado las cosas más importantes de sus vidas, no solamente sus bienes materiales,
sino sus familiares, que es lo más importante para uno, los hijos, las esposas, los esposos, todos estos elementos que son vitales para la vida del ser humano, los apóstoles lo habían dejado. Dice el libro de Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22, que Pedro y su hermano Andrés eran pescadores y estaban en el mar de Galilea y estaban tirando las redes, estaban en las faenas propias de su actividad diaria. Y el Señor Jesús pasó, los vio y los llamó. Les dijo, síganme. Y dice el texto sagrado que ellos dejaron lo que estaban haciendo y siguieron a Jesús. Pero lo propio se da con Santiago y con su hermano Juan, los hijos de Zebedeo. Dice el mismo texto que ellos se encontraban en el mismo mar de Galilea, en la misma tarea en que estuvieron Pedro y su hermano Andrés. Estaban arreglando las redes y el Señor Jesús pasó y les dijo, síganme. Y dice que al instante no solamente dejaron las redes, sino también dejaron a su padre que estaba allí con ellos en esa faena y se fueron a seguir a Jesús. Pero lo propio dice Mateo 9:9. Dice que Mateo estaba sentado en el banco de los tributos, colectando los tributos para Roma. Y el Señor Jesús pasó y le dijo, sígueme. Y dice que al instante lo dejó todo, dejó lo que estaba colectando y siguió a Jesús. Todos ellos dejaron sus quehaceres, todos ellos dejaron sus bienes materiales, todos ellos dejaron sus relaciones familiares a un lado para seguir a Jesús. 100 veces más no es simplemente un número, es más que un número. Es una expresión que nos indica que hay bendiciones infinitas cuando servimos al Señor. Cuando venimos al Señor, tenemos muchísimas bendiciones que yo he llamado bendiciones colaterales. Porque cuando venimos al Señor, no venimos pensando que nos vamos a librar de enfermedades o que vamos a tener ahorros. No, venimos al Señor pensando que necesitamos que nuestros pecados sean perdonados para entonces tener la esperanza de la vida eterna. Y aunque ciertamente todos nosotros debemos estar dispuestos a dejarlo todo para servir al Señor Jesús, el Señor Jesús dijo que aquel que amaba a su padre y a su madre, a sus hijos, a sus hijas, más que a Él, entonces no era digno de Él. El Señor Jesús dijo que debíamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serían añadidas. Para el hombre y la mujer que sirve a Cristo, lo más importante debe ser ocuparse del reino de Dios, ocuparse de las cosas espirituales, y las demás cosas, las añadiduras, tienen sus nombres. Las añadiduras son añadiduras. Las añadiduras son cosas secundarias. ¿Y cuáles son esas añadiduras? Todo aquello que no es Dios. Porque Dios debe estar en el primer lugar. El deber del hombre es servir primero al Señor. Y las demás cosas el Señor las irá añadiendo conforme a nuestras necesidades, conforme a lo que cada uno de nosotros pueda necesitar en este mundo para poder vivir. Pero pudiera ser
que usted no haya tenido la necesidad de dejar a su padre y a su madre, a sus hijos, a su esposa, a su esposo, para servir a Cristo. Es muy probable que nosotros, los que vivimos en Occidente, donde lo que predomina es el gobierno democrático, lo más probable es que no nos hayamos tenido que ver en la necesidad de abandonarlo todo para servir a Jesús. Pero una cosa sí es cierta, que sin importar la región del mundo donde usted viva, la región del mundo donde yo viva, todo hombre y toda mujer que ha decidido entregar su vida a Cristo ha tenido que dejar los placeres y los vicios de este mundo. ¿Cuántos beneficios ha tenido usted? ¿Cuántos beneficios he tenido yo cuando he venido a Cristo? Ya sea después de adulto o en mi niñez, cuando me he librado del vicio del alcohol. En estos últimos meses, en nuestro país, la República Dominicana, ha salido en todos los medios, en toda la prensa, radial, escrita, televisiva, la cantidad enorme de personas que han perdido sus vidas por ingerir alcohol que las autoridades dicen que es adulterado. Pero adulterado o no, el alcohol es el causante de la muerte de 3 millones de personas en todo el mundo. El 19% de las enfermedades cardiovasculares son producto de la ingesta de alcohol. El 22% de las muertes producidas por accidentes de tráfico corresponde a personas que han ingerido alcohol. Enfermedades del hígado, homicidios, suicidios, agresiones sexuales, violencia doméstica, todos estos son aspectos negativos que acompañan a la ingesta de alcohol. ¿Cuántas bendiciones tenemos nosotros? ¿Cuántas bendiciones tienes tú? ¿Cuántas bendiciones tengo yo al venir a Cristo y dejar este vicio? Grandes son estas bendiciones. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6 versículo 10, dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Y luego dice en el libro de los Efesios en el capítulo 5 versículo 18, dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Pero también, ¿cuántas bendiciones, cuántos beneficios ha tenido usted o he tenido yo cuando nos hemos abstenido o hemos dejado de consumir tabaco? Pues déjeme decirle que 9 de cada 10 personas mueren en el mundo por causa del consumo de tabaco. De 10 personas que sufren cáncer de pulmón, dice que por lo menos 9 de ellas son causadas por el consumo del tabaco. Estas son bendiciones que nosotros tenemos, es decir, nos libramos de las consecuencias de estos problemas del consumo de tabaco porque hemos decidido servir a Cristo. Hay muchas personas, probablemente usted sea una de ellas, que vio en los juegos de azar la resolución de su vida. En nuestro país, la República Dominicana, la cantidad de gente que
acude a los juegos de azar para resolver sus problemas es muy alta. Sin embargo, las probabilidades de que una persona resuelva sus problemas económicos a causa del juego son muy escasas. Dice la Organización Mundial para la Salud que entre 460 a 545 mil millones de dólares entre el 2015 y el 2020 fueron dinero perdido por los jugadores. Personas que no podían vivir sin acudir a los juegos. Personas que se habían convertido en alópatas o en ludópatas. Un amor irrefrenable por el juego. En 1 Timoteo capítulo 6, versículos 10 y 11, dice Pablo, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la humildad. Y finalmente, quiero que veamos una parte que está haciendo gran daño a la humanidad, pienso que como ninguna. Me refiero a la cantidad enorme de divorcios, de hogares rotos, porque la gente ha olvidado la ley de Dios y ha decidido vivir conforme a sus propios designios. Se estima que de cada 100 parejas que se casan en el mundo, 51 terminan en divorcio. En nuestro país, la República Dominicana, según los datos de la Junta Central Electoral, el 40% de las parejas que se casan termina en divorcio. Es muy triste esto porque el matrimonio es la base de la sociedad. Y si el matrimonio se destruye, también se destruye la sociedad. El Señor Jesús dijo, según Mateo 19:6, así que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Es un mandato de Dios que el hombre y la mujer no se separen, que el hombre y la mujer se sostengan el uno para con el otro. Es un mandato de Dios que el matrimonio permanezca y que solamente la muerte lo pueda destruir. En conclusión, entre los beneficios de ser cristiano están menor predisposición de morir de una enfermedad catastrófica provocada por la ingesta de alcohol y el consumo de tabaco. Una persona que es adicta al consumo de alcohol vive 20 años menos que una persona que no consuma alcohol. Una persona que consume tabaco tiene las probabilidades de vivir 10 años menos que una persona que no lo hace. Otra de esos beneficios de servir al Señor, de ser cristiano, es menor predisposición de padecer desequilibrios mentales que nos podrían llevar a la locura. Menor predisposición de tener hijos desequilibrados, producto de hogares disfuncionales, de hogares rotos. Hermanos, que Dios nos guíe siempre a meditar que en Cristo tenemos ganancias y no pérdida. Que Dios nos bendiga grandemente. Que con su favor nos podamos volver a ver, nos podamos volver a encontrar en la próxima entrega de 100 beneficios de ser cristiano. Que Dios les bendiga. En mí.
Muchísimas gracias a nuestro hermano Julio Encarnación por traernos, ¿verdad?, esta primera parte de esta serie, 100 beneficios de ser cristiano. Amigo, te invitamos a que si quieres estudiar la palabra del Señor, pues a continuación puedes ver en pantalla los medios de contacto. Te invitamos a estudiar la palabra del Señor con nosotros, a motivarte a conocer cada día más del Señor y a seguirnos por los diferentes medios, plataformas digitales que tenemos. Muchísimas gracias a los hermanos también que se han unido a nosotros en esta noche, en este su programa Red de Gracia. Así llegamos al final de este programa. En esta noche le invitamos a orar a nuestro Dios para así darle las gracias por todo lo que nos ha permitido hacer. Oremos. Nuestro Padre grande y eterno, muchísimas gracias te damos. Gracias porque son múltiples, son incontables los beneficios que obtenemos al pasar a ser parte de tus hijos, oh Dios. Muchísimas gracias porque en esta noche nos has permitido llegar a los hogares de hermanos y amigos y compartir, oh Dios, a través de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes siempre a seguir siendo de bendición y de estímulo para todos los hermanos y amigos. Gracias, oh Dios. Muchas gracias, Padre. Oramos a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así llegamos, hermanos y amigos, al final de su programa Red de Gracia. Te motivamos a que el próximo sábado estés con nosotros para que no te pierdas la continuación de la serie 100 beneficios de ser cristianos. Así que te esperamos el próximo sábado para que sigamos compartiendo en este programa Red de Gracia. Muchas gracias y bendiciones.